6 aspectos que tuvieron su fiel cumplimiento en la semana 70. Vamos a ver cómo se cumplieron estos 6 aspectos en la semana 70. Para eso vamos a abrir nuestra Biblia allá en Daniel 9:24. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pecado. 2. Expiar la iniquidad. 3. Traer justicia perdurable. 4. Sellar la visión y la profecía. 5. Y ungir al santo de los santos. 6. Vamos a ver cómo se cumplieron estos 6 aspectos en la semana 70 en su totalidad. Primero, tenemos que entender que estos 6 aspectos se cumplieron, podríamos decir, de manera ascendente. Porque aquí lo último que aparece de los 6 aspectos es ungir al santo de los santos. Pero si nosotros vemos el comienzo del ministerio, eso fue lo primero que ocurrió cuando Jesús comenzó su ministerio. Fue ungido allá cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Allí se dio fiel cumplimiento a ese primer aspecto, pero aquí en Daniel ese aspecto aparece de último. Entonces vamos a analizar cuándo ocurrió esto. Lucas 4:18, mire lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Bueno, esto lo leyó Jesús de Nazaret cuando estuvo en el templo y termina diciendo: hoy se han cumplido estas palabras delante de sus ojos. Entonces, ¿cuáles eran esas palabras que se habían cumplido? Las que estaban en Isaías 61 cuando el profeta Isaías dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me unió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos libertad y a los presos apertura de la carne, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza. Ya todos sabemos cuándo se cumplió ese día de venganza. O sea que cuando él fue ungido, inmediatamente estaba diciendo que a partir de ese momento iba a haber un día de venganza. Entonces así comienza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando es ungido allí por el Espíritu Santo, que descendió en forma como de paloma, así dice la palabra, no como una paloma, como lo pintan por ahí nuestros amados hermanos que aún creen en la Trinidad. No, Señor, no fue así, fue en forma de paloma. Hechos 10:38, mire lo que dice: y cómo ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oiga, porque Dios estaba con él. Estas palabras me recuerdan a José. Siempre José, cuando le ocurrió algo, siempre aparece allá en el libro de Génesis: y pasó esto, y José fue sacado de la cárcel porque Dios estaba con él. José, Cristo es ese Ben Yosef. Cristo es ese, o más bien José era esa sombra de Cristo que fue vendido por sus hermanos por 30 monedas de plata.
que era el precio que se pagaba por un esclavo. Ahí vemos entonces una vez más que Cristo fue ungido y fue uno de los primeros aspectos que se cumplieron fielmente cumplidos dentro de la semana 70. Vamos a ver en Hebreos 1, 8 y 9, ¿qué nos dice? Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Oiga, aquí hay otra muestra bien fehaciente de que Él fue ungido por Dios. También podemos encontrar en el Salmo 45 una mención del profeta David. Salmo 45, 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Bueno, entonces aquí vemos el primer paso que dio Jesucristo para culminar la semana 70. Y por allá, si nosotros notamos también en Juan 11:2, dice que Marta lo ungió y él le dijo, déjala porque esta mujer me ha ungido para el día de mi sepultura. El segundo paso que ocurrió para complementar la semana 70 fue sellar la visión y la profecía. Para eso vino el Mesías, para sellar la visión y la profecía. Esto lo encontramos en San Mateo 11:13. Mire lo que dice San Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Allí iba él a sellar la visión y la profecía. Por eso usted ve que después de la destrucción del templo, mis amados, no hubo más inspiración para seguir escribiendo la Biblia, porque ya eso estaba sellado por el mismo Dios. Y el mismo Dios lo dice allá en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, que lo hemos leído tanto en estos días, dice 22:10. Y me dijo, no selles las palabras de este libro, porque el cumplimiento está cerca. Oiga, el cumplimiento estaba cerca, ya se iba a cumplir. Y todavía hoy en día encontramos personas que viven diciendo que no se ha cumplido, que eso se va a cumplir. Pero aquí el ángel está diciendo a Juan que el cumplimiento estaba cerca. Ya, falta un año, faltan 11 meses, qué sé yo, para que se cumpliera todo eso, todas las profecías. Y dice en el mismo Apocalipsis que como el cumplimiento estaba cerca y eso iba a ser sellado ya el libro de la visión y de la profecía. Entonces ahí es donde él habla y dice, cuidado, alguien me le va a quitar. En el 18, yo testifico, 22:18 de Apocalipsis, a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro, si alguno añade, oiga, si alguno añade, no puedes añadir ni quitar. ¿Por qué? Porque en esos días se iba a sellar la visión y la profecía. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Entonces, al terminarse, al sellar la visión y la profecía, queda un silencio de 80 años. Y usted ve, después de la destrucción del templo, que ocurrió en el año 70, de ahí en adelante hubieron 80 años de silencio. Nadie escribió nada, nadie recibió visión, nadie recibió profecía, nadie recibió inspiración. Hubo un silencio total de 80 años. ¿Para qué? Para poner fin a la visión y a la profecía, porque eso era uno de los aspectos que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vea, importante, ¿cierto? Dice que nosotros tenemos que anunciar, porque nosotros hemos tenido este bien, dice, y renunciando a lo oculto y vergonzoso, no amando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos con buena conciencia delante de Dios. Entonces, mis amados, este fue otro de los aspectos que se cumplió fielmente con la venida del Mesías para sellar la profecía y poner fin a las visiones. Tercer aspecto que se cumplió, traer justicia perdurable. Segunda de Corintios 5:21, mire lo que dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Usted y yo somos la justicia perdurable de Dios. Así que, mi amado, ya nosotros estamos aquí en esta justicia perdurable. Usted y yo, mi amado, somos justicia perdurable de Dios. Segunda de Corintios 9:9, mire lo que dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oiga, para siempre, esto es justicia perdurable. Y el 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces, mi amado, usted y yo somos esa justicia perdurable que vino a traer el Mesías en su fiel cumplimiento de la profecía de Daniel. Segunda de Corintios 11:5, mire lo que dice, 11:15, mire lo que dice: así que no os extraño si también sus ministros, hablando del Hasatán, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí nosotros vemos, mis amados, que también los ministros de Hasatán se disfrazan de ministros de justicia. ¿Por qué? Porque ellos también quieren ser justicia perdurable, pero es simplemente un disfraz. Y todos nosotros sabemos que los disfraces no son eternos, los disfraces se colocan solo por una temporada. Yo estuve en Río de Janeiro y uno ve cómo la gente se disfraza los 3, 4, 5 días del carnaval, pero ese es un disfraz pasajero, eso no se queda con ese disfraz eternamente.
Entonces así también el enemigo, los ministros de Hasatán, los demonios, se disfrazan de ministros de justicia, pero ya nosotros sabemos el fin que le espera a ellos. Primera de Juan 3:10 dice así desde el 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, oiga, no puede, aunque usted quiera, usted no puede pecar, porque la simiente de Dios está en usted. ¿Y sabe por qué no puede pecar? Porque ya el pecado fue tirado. Eso fue otro aspecto que vamos a ver también. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es la justicia perdurable de Dios. Por eso de esa manera queda demostrado los que son hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Segunda de Pedro 1:1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una vez fue una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y mire lo que dice el 2:21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Allí está hablando de los que llegan a conocer la justicia y luego apostatan de lo que conocieron. Según de Pedro 3:13: pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Tú y yo, mi amado hermano, estamos morando en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva, y tú y yo somos la justicia de Dios morando en estos cielos nuevos y tierra nueva. Usted no tiene que esperar allá que venga un arrebatamiento, que venga un reinado milenial, que venga esto, que venga lo otro, para usted morar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. No, Señor. Ya yo he dado aquí la enseñanza de lo que son los cielos nuevos y la tierra nueva. Y en los cielos nuevos y la tierra nueva mora la justicia de Dios, que eres tú y soy yo, mi amado hermano. Todos nosotros, bueno, la mayoría, porque hay algunos que no han escuchado la enseñanza, y si la han escuchado no la han entendido, la enseñanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. A partir de la destrucción del templo, del año 70 en adelante, comenzamos una nueva era, un cielo nuevo, una tierra nueva. Comenzó la dispensación del Espíritu, donde no se trata con cosas carnales, sino con cosas espirituales. Bueno, el que no haya escuchado la enseñanza cielos nuevos y tierra nueva me la puede pedir y yo con gusto se la envío. Hebreos 5:13, mire lo que dice Hebreos 5:13. Me encanta este versículo, vamos a leer desde el 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Oiga, y Santiago, el presidente del concilio de Jerusalén, dice que no tenemos que ser tardos para oír, sino prontos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que otra vez le vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia, oiga, porque es niño. Entonces usted, mi amado, si todavía le gusta la lechita, los rudimentos, a mí me encanta tomarme la Santa Cena porque ese es el cuerpo de Cristo, amado, eso es un rudimento, eso es un rudimento. No condenamos al que lo haga, pero sí le advertimos que eso es simplemente un rudimento, eso no pasa nada. Si usted tira ese pan para arriba o se tira la copa de vino o se baña con ella, eso no pasa nada, eso es un rudimento. Y el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Y allí sigue hablando de los rudimentos, pero no es el tema ahorita. Estamos hablando de la justicia perdurable que vino a traer el Mesías. Vamos a ir a Efesios, también nos habla de esta justicia perdurable. Efesios 4:24, mire lo que dice Efesios 4:24, dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí vemos nosotros que tenemos que vestirnos de esa justicia que Él vino a traer. Así mire lo que dice la palabra, que los ministros de Hasatán también se disfrazan de justicia. Pero nosotros no tenemos que disfrazarnos de justicia. Aquí el consejo que nos da Pablo es que nos vistamos de justicia. Y en Efesios también hay otro capítulo, creo que en el 6 dice, vestidos con la coraza de justicia. Oiga, qué importante ese tema de la armadura de Dios. Bueno, ya ese tema lo estuvimos viendo también. El tema de la armadura de Dios. Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada o anunciada por la ley y los profetas. Una vez más aparece aquí la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas llegaron hasta Juan. El cuarto aspecto que se cumplió fielmente con la venida del Mesías fue expiar la iniquidad. Ese aspecto se cumplió con la venida del Mesías. Efesios 5:2. Mire lo que dice Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y expiación. Hay otras versiones que dicen ofrenda y sacrificio, pero es lo mismo. Expiación a Dios en olor fragante. Y si usted lee Levíticos y Números, y usted analiza bien cómo era el ritual que se hacía, cómo era la sombra, cómo era que decía la sombra que se tenía que hacer la expiación, con el cordero le sacaban la sangre, luego le echaban olor fragante. Bueno, allá léaselo en Levíticos 16, ahí en Levítico 16 está todo ese ritualismo, toda esa sombra, todo ese rudimento de cómo era que se tenía que realizar la expiación. Y Cristo, que era el Cordero, el sacrificio perfecto, realizó la expiación perfecta por nuestros pecados. Hebreos 10:1, porque la ley teniendo la sombra, oiga lo que estamos hablando, la sombra de la expiación que se hacía en Levíticos, era la figura de lo que habría de venir. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen, oiga, y aclara que la ley no tenía la imagen, solamente era la sombra, pero nosotros hoy en día con Cristo tenemos ya la imagen,
del verdadero Dios y la vida eterna. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. La ley no podía hacer perfecto a los que se acercaban. Año tras año tenían que estar con el sacrificio, pero qué hermoso que cuando vino esa ofrenda perfecta, dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a nosotros los santificados. Qué hermoso, ¿cierto? Aquí tenemos que creerle a la palabra de Dios. Dice que con una sola ofrenda tú y yo fuimos perfectos. Y aquí es donde yo voy con a muchos amados hermanos míos que no le creen a la palabra. Yo les muestro este versículo donde dice que Cristo con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Y ellos dicen, sí, ahí dice que somos perfectos, pero eso es mentira. No somos perfectos. O sea, hay que creerle más al hombre que a la palabra de Dios entonces. No, Señor, si la palabra dice que nos hizo perfectos, somos perfectos. Si la palabra dice que en esos días, Lucas 21:22, se iba a cumplir todo lo que estaba escrito, créale a la palabra que en esos días, en esa generación, se cumplió todo lo que estaba escrito. Así que, mis amados, les animo para que le creamos a la palabra, que Él expió la iniquidad y nos hizo perfectos, nos santificó. Ese era el propósito de la expiación. Con la sangre del cordero, usted lo puede leer en Levítico, rociaban la sangre y expiaban el pecado, tanto del salón, del lugar santo, del lugar santísimo y del pueblo. Esto vino a ser Cristo, a santificarnos, a expiar el pecado. Vamos a ver el quinto aspecto que cumplió Cristo con su venida en la semana 70. Poner fin al pecado es el quinto aspecto. Eso fue una de las cosas que dice Daniel que él iba a venir a hacer, a poner fin al pecado. Primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Créale a la palabra. Aquí dice que Él terminó con el pecado. Y todavía escuchamos hermanos por ahí diciendo que arrepiéntete de tus pecados. Que no sé, no, mi amado, ¿cuáles pecados? Si aquí la Biblia dice que Él terminó con el pecado. Hebreos 9, 26, 27 y 28, mire lo que dice. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreo está diciendo también que Él quitó de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de este juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Por qué va a aparecer sin relación con el pecado? Bueno, porque en su primera venida lo quitó, y para salvar a los que le esperan. Pero la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Bueno, ya este verso lo leímos. Entonces aquí vemos otra cita donde dice claramente que Él quitó el pecado. ¿Para qué?
para cumplir la profecía que había en Zacarías 3:9 que decía: en un día quitaré el pecado de la tierra, y para cumplir la profecía de Isaías 59:2 que decía: vuestros pecados y vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vosotros. Ahí está, había una pared intermedia que él tenía que venir a quitar, y esa pared intermedia era el pecado, el cual él quitó con su derramamiento de su sangre, como lo dice Juan. La sangre de su Hijo amado Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 1:29, mire lo que dice. Primera de Juan, San Juan 1:29, San Juan 1:29, dice la Biblia: al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él para ser bautizado, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿lo quita o no lo quita? Bueno, no quiero seguir profundizando más en este tema porque ya yo aquí di la enseñanza. ¿Qué era el pecado? El que no la haya escuchado me la puede pedir también y yo se la envío. ¿Qué era el pecado? Allí en esa enseñanza yo amplío más este tema. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Romanos 7:8 dice que la ley, mientras haya ley hay pecado. Pero mientras no haya ley, el pecado está muerto. Así lo dice Romano: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo espíritu de codicia. Porque sin ley el pecado está muerto. Entonces los que dicen que hay pecado están reviviendo la ley, sin darse cuenta de que ya la ley pasó. Sexto y último aspecto: poner fin a la prevaricación. Poner fin a la prevaricación. Bueno, ¿qué es la prevaricación? ¿Con qué se come eso? Si usted lee allá en Número, en Levítico, usted va a encontrar las leyes, ¿cierto? Donde dice que los que prevaricaran, vendría sobre ellos una maldición. ¿Quiénes son los que cometen prevaricato? Los que cometen prevaricato son aquellos que conocen al pie de la letra la ley. ¿Y quiénes son los que conocen al pie de la letra la ley? Los jueces. Usted y yo somos jueces porque somos la justicia perdurable de Dios. Los sacerdotes, los levitas, los escribas, ellos eran los jueces de la ley. Ellos eran los que dictaban la ley. Entonces, como ellos violaron la ley, los sacerdotes, los escribas, ellos, los reyes, cometieron prevaricación contra Dios. Entonces Dios vino a acabar con esa prevaricación. ¿Por qué? Porque una persona que no conozca la ley puede cometer infracción a la ley, eso es correcto. Pero la persona está infringiendo la ley sin saber que la estaba infringiendo. Sin embargo, tiene que llevar sus consecuencias. Pero ahí no se cuenta como prevaricado, sino como infracción de la ley. Mas el que es conocedor de la ley y la infringe, ahí sí se le cuenta como prevaricato. Y esto era lo que había sucedido en Israel. Los que conocían la ley habían infringido la ley. Entonces eso se contaba como prevaricato. Y eso tenía el Mesías que venir a ponerle fin a ese prevaricato. Como dice allá en Proverbios 12:13,
El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Dicen otras versiones, será librado de gran tribulación. Entonces aquí nosotros vemos que los justos, los que recibieron la palabra del Mesías, fueron salvos de esa gran tribulación que hubo en el año 70. Pero los impíos, los que cometían prevaricación, el sumo sacerdote y todos sus séquitos, sufrieron las consecuencias de la gran tribulación y Dios los eliminó allí, los eliminó en esa gran tribulación que vino en el año 70 sobre Jerusalén, como ya Él se los había prometido. Ezequiel 15, versículo 8, convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Oiga, estas son palabras textuales de Jehová hablándole al pueblo, porque el pueblo había cometido prevaricación. Bueno, más que el pueblo, los sacerdotes, ¿no? Ezequiel 17:20, extenderé sobre mí mi rey, será preso en mi lazo, y haré venir a Babilonia, y allí estaré en juicio contra él, o sea, contra el pueblo, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y se rebelaron, dice Jehová el Señor. Oseas 6:6 y 7 en adelante, mire lo que dice Oseas 6:6. Aplicaron su corazón, 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Mas ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto, allí prevaricaron contra mí. Oiga, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Amado, el Señor lo que quiere es que tú tengas conocimiento, que adquieras este conocimiento que es la mente de Cristo, que te renueves en el hombre interior. Eso es lo que Él quiere, mis amados, mis amadas. Tenemos que tener en cuenta que toda prevaricación es pecado, pero no todo pecado es prevaricación. Hay pecado por hierro. La Biblia dice que el que pecara por hierro, o sea, sin querer queriendo, como dice el chavo, huía a una ciudad de refugio, y allá en esa ciudad de refugio, creo que había 9 ciudades de refugio en total, allá en esa ciudad de refugio se iba a quedar hasta que muriera el sacerdote o el sumo sacerdote, y entonces podía volver tranquilamente a su pueblo natal. Tú, mi querido hermano, hoy recibe este conocimiento, recibe esta sabiduría y poder de Dios que es Cristo. 1 Corintios 1:24, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Cuando tú recibes este poder y esta sabiduría de Dios, que es la mente de Cristo, tú entiendes claramente que en esta dispensación, que es la dispensación del Espíritu, no tratamos con cosas carnales ni terrenales, mi amado. Esta es una dispensación espiritual. Es para que tú no prevariques, porque tú eres la justicia de Dios, mi amado. Entonces, si ya tú hoy recibes este conocimiento de parte de Dios, tú no puedes volver a prevaricar, porque ya tú, al recibir este conocimiento, tú te haces justicia permanente de Dios. Entonces, mis amados, les quiero dejar hasta aquí esta hermosa enseñanza del día de hoy, de los 6 aspectos que vino a cumplir el Mesías en la semana 70.
ungir al santo de los santos, sellar la visión y la profecía, traer justicia perdurable, expiar la iniquidad, poner fin al pecado y poner fin a la prevaricación. Les habló su ministro Hernán Hernández de Bogotá, Colombia.